A continuación, comunicación y lenguaje, cuarto primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Iris Arriaga y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la comunicación, del área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades lingüísticas como de percepción y también de memoria. Importante, antes de empezar te recomiendo lavar tus manos con abundante agua y jabón. Y que no se nos vaya a olvidar, ahorita de una vez vamos a saludar a Lourdes, que nos acompaña en lengua de señas. Hola Lourdes. Teniendo en cuenta ya todos estos aspectos y que la comunicación es algo que tú puedes hacer desde donde estés en tu casa hasta lugares remotos, tenemos que tener presente qué es la comunicación. ¿Qué tienes tú en este momento sobre la comunicación? ¿Qué entiendes con ello? ¿Qué elementos puedes considerar que en algún momento se puedan entrelazar para poder tener una buena comunicación con las personas que tienes a tu alrededor? Pensemos, analicemos la situación y luego de esto vamos a extraer la información más importante. A ver, ¿qué se te viene a la mente? Muy bien, procesos de comunicación. ¿Qué más se te viene a la mente? Un ejemplo sencillo de comunicación es el siguiente. Cuando mamá o papá nos mandan a la tienda, nos mandan diciendo lo siguiente: ve a la tienda y va a comprar 6 huevos, una barra de margarina y luego de eso también 1 litro de leche, por decirlo. Desde allí ya mamá ya es la emisora de ese mensaje, se está dando el mensaje qué es lo que se necesita y pues tú vas a ser en este caso el receptor de ese mensaje. ¿Por qué? Porque te están mandando a hacer algo directamente. Al llegar a la tienda tienes que tener en cuenta que a ti te toca que decirle a la persona que está atendiendo pues qué es lo que necesitas. Y en este caso le vas a volver a repetir nuevamente esos ingredientes, esos elementos que necesitas para cocinar. Luego de esto, entonces tú ya te conviertes en el emisor y la persona que está atendiendo en la tienda, entonces ya va a ser el receptor. Entonces ahí vuelve a cambiar. Pero dentro de todo esto, pues hay elementos claves que se tienen que dar para mantener una buena comunicación. ¿Qué más puedes creer que se tenga presente? Muy bien, importante si estás trabajando en hojas para tu portafolio de Aprendo en Casa, este debe de tener la fecha, debe estar marginado y luego de esto pues ya lo vas a colocar donde corresponde, al igual que tu cuaderno de comunicación y lenguaje, porque así ya cuando podamos ver esas actividades pues sabes de dónde las sacaste, cómo las sacaste. Esa toma de apuntes debe ser muy buena para que puedas retomarla en cualquier momento. Entonces vamos a continuar con este proceso y estamos hablando en algún momento del emisor. El emisor en este caso es la persona que está emitiendo el mensaje. ¿De qué manera lo está emitiendo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Entonces, este es el que primero genera el proceso de comunicación, el cual debe de ser amplio, debe ser sencillo también, breve solo en las ocasiones que se necesite. De lo contrario, pues puede girarse en torno a lo que se está hablando, el contexto, y no solo eso, sino que algunas cuestiones que se tienen que aclarar conforme a lo que se está diciendo. Entonces eso para que lo tengas muy presente. Luego de esto, pues ya viene el receptor, que era el que habíamos hablado con anterioridad, y que este va a recibir tu mensaje. En este momento ya tenemos aquí un proceso de comunicación. Tú estás en casa, me estás escuchando, pero en sí yo estoy siendo la emisora y tú estás siendo ya el receptor. ¿Te das cuenta cómo vamos participando en este tipo de proceso? Muy bien, también están todas las personas que tienes a tu alrededor con los que puedes hacer cualquier tipo de ejercicio, ya sea contando un chiste, tal vez contando una anécdota, cosas por el estilo, o el simple hecho de poder saludar desde allí, ya se está generando un mensaje con intencionalidad. Y es entonces donde podríamos enlazar lo siguiente. Antes de pasar a todos los elementos, yo te quisiera contar que la comunicación se ha dado por etapas. Y aquí viene el contexto histórico. Anteriormente pues era de manera pictográfica. Estamos hablando de un lejano tiempo en donde la pintura se había convertido en el principal canal para poder comunicarse con otra persona. Y en este caso pues era un proceso de abstracción.
¿Por qué consideras tú el proceso de abstracción te pudo haber ayudado en este momento? Muy bien, porque por medio de escritos sencillos, que en sí no era directamente una palabra, sino que pudo haber sido un dibujo, pudo haber sido incluso una mancha directamente, desde allí ya se estaba generando esa transmisión de conocimientos. Estamos hablando también de que era algo sencillo y que se daba en hordas pequeñas, en grupos pequeños, a eso es a lo que me estoy refiriendo. ¿De cuándo piensas tú que te estoy hablando? Claro, esto inicia desde la prehistoria. Podría decirte que es desde donde se trae este antecedente histórico. Pero no solo eso, después sufre una segunda transición. Y es en donde ya se da más de manera ideográfica. ¿Por qué piensas tú que se da de manera ideográfica? ¿O a qué se refiere este término? Recuerda también ir ampliando tu vocabulario. Si en dado caso no lo tienes presente, lo puedes buscar en tu diccionario. Dijimos ideográfica. Si dividimos directamente la palabra, estamos hablando de ideas y gráficas. Y esta se enlaza para poder conseguir un solo término. Y al decir esto, es que hay ya una variante en la escritura y en la forma en cuanto a la comunicación ya se estaba dando con las personas que eran similares. ¿Por qué decir similar? Porque vamos a hacer también la comparación entre una persona y un animal. Sí, podemos decir que nos entendemos hasta cierto punto, pero obviamente no manejamos el mismo código lingüístico. ¿Sí? Eso es solo para que lo tengas presente y que no se nos vaya a perder un poquito en el camino. Entonces es para que tengas esa parte. De la misma manera, la codificación y descodificación que se le da a este mensaje podría ser dependiendo a la circunstancia. Entonces ahí ya cambia a un modo circunstancial. Y en ese momento era aquello de poderse comunicar con otras personas ya de otros grupos, desde señales de humo hasta el poder ya después, conforme la civilización, pues ir cambiando y ya irlo plasmando de manera que lo podrían hacer por medio ¿de qué piensas tú? En algún momento también hicimos una línea del tiempo en donde hablamos de la arcilla. ¿Sí? ¿Qué es la arcilla? O el lodo, si lo queremos hablar desde allí, te puede ayudar mucho a poder ejemplificar una con la otra. Aquí ya se estaba dando un tipo de código diferente en donde se tenía que pincelar en cierta manera la piedra y el poder ver cómo se podía ya transmitir ese mensaje hacia esos otros grupos. Claro, y es obvio que al momento de venir y trasladarse de un lugar a otro lugar, esto ya era muy incómodo. ¿Por qué piensas tú que era incómodo? ¿Será que es diferente el poder cargar una hoja así, como esta, sencilla, a poder tener que andar cargando ya aquellos escritos en esas tablas de arcilla bastante grandes? O sea, es diferente. ¿Por qué? Porque el peso, la incomodidad o la forma en que se trasladaba de un lugar a otro, pues era importante. Pero eso no se queda directamente ahí, sino que también tiene mucho que ver con el hecho de la manera en que lo estaban haciendo. ¿Sí? Recuérdate que es dato histórico que debe de quedar siempre en mente. Y es entonces cuando se da el método de poder cambiar un poco la forma de poder escribir, ya que la necesidad nos estaba dando esto, ¿verdad? Esta oportunidad de poderlo hacer y de qué manera. Es entonces cuando ya se empiezan a dar estos elementos. Y tenemos el canal. Al hablar del canal, es la manera en que se está transmitiendo el mensaje y la forma en que lo vas a hacer. En ese momento era porque los mercaderes necesitaban directamente pasar de un lugar a otro toda su mercancía. Este en realidad fue un objetivo principal de la comunicación. Sí, podríamos decir que dentro de todo esto está la historia de cómo se crea ya el primer papel, de dónde se utiliza, de la imprenta. Muy bien, entonces todo se va dando conforme un espacio y un tiempo determinado. Aún así, después de esto podríamos hablar que el código ya se estaba cambiando. Se estaba cambiando de manera que ya todos se pudieran entender de una forma que ya no fuera tan incómoda, tan pesada,
pero que aparte de eso, al momento de poder transmitir las ideas, o en este caso, eso que te estoy hablando de los mercaderes, pues ya la comunicación fuera más unida. Y al decir unida, significa que ya el código ya era más universal. Como te digo, tal vez en un momento fue un trueque, que en este caso era mercancía por mercancía, pero no se estaba utilizando directamente algo escrito. Ya luego, pues dependiendo del lugar, ya se fue dando y conforme este salía, pues la Edad Media también aparecía. Yo sé que también al momento de estarte diciendo todo esto se mueve no solo un área, sino que se mueven varias. Y es importante que lo tengas en mente. Luego de esto, podríamos hablar también de la forma en que se transmite el mensaje, cómo se retroalimenta, pero entra el ruido. Sí, créeme, este es un elemento de la comunicación que también debemos de percatarnos cómo se está dando, por qué se está dando y hasta qué punto genera una interferencia el ruido dentro de nuestro elemento de comunicación. ¿Por qué? Porque también dentro de ese contexto histórico estaba el hecho que no se podía trabajar bajo aquella presión para poder hacer las cosas. Pues si te das cuenta y si tienes presente la historia de la imprenta, también podrás percatarte del hecho que al inicio era algo así muy dado a que solo se podía hacer un artículo en determinado tiempo. Y luego este artículo pues pasaba más tiempo para poder hacer otro y así sucesivamente. Y es cuando se da ya la historia de la imprenta. ¿Por qué la imprenta? Porque se dieron cuenta que por medio de este artefacto podían trabajar varios ejemplares a un tiempo récord, a un tiempo más fácil. Entonces, ahí es como poco a poco se va trabajando esto y va cambiando por completo lo que se está dando a conocer. En cuanto al ruido, era lo que estábamos hablando, se da también el hecho de que al momento de leer era diferente porque ya se percataban más de lo que tenían aquí presente. Y podría decirte que ahora en la actualidad el generar ruido también es como generar contaminación. Entonces es algo que debemos de tener cuidado y el poder trabajar sin ruido en muchas ocasiones te ayuda a concentrarte mejor. No se queda solo allí, sino que también podríamos decir que interviene el contexto. ¿Y por qué el contexto? Permítame. El contexto tiene que ver, y también lo coloco a la par del ruido porque considero que este te ayuda a generar más ideas, más emociones, más pensamientos, dependiendo de dónde estés. Imaginémonos cuando estábamos en la escuela y todos nuestros estudiantes estaban ahí. En el caso mío, ser maestra enfrente del salón o dentro de cada uno de los grupos de trabajo. Ustedes sentados en ese grupo, pues podrían darse cuenta que si alguno estaba trabajando de manera así muy involucrado, era mucho más fácil concentrarse si los demás estaban en silencio y sabían que el contexto, que es todo el alrededor, pues les ayudaba también a tener presente que en este momento estoy en la escuela y estoy trabajando. Muy diferente a decir, bueno, estoy en la casa y puedo estar trabajando, pero también puedo estar comiendo o puedo estar viendo televisión o cosas por el estilo. Entonces ahí cambiaría un poco este elemento y tendría variaciones. ¿A qué viene todo esto? A lo que estábamos hablando en un inicio, al mensaje y que en cierta manera es como que el centro de nuestra comunicación. ¿Y por qué el centro de nuestra comunicación? Porque es lo que tú estás dando a entender a todas las personas que tienes a tu alrededor. ¿Sí? ¿Cómo vamos ahí? Estamos tratando de enlazar lo que corresponde a el contexto histórico, al igual que el proceso de comunicación. ¿Sabe? Tenemos entonces que en el mensaje, que era algo que ahorita acaba de caerse, tenemos también la retroalimentación. Dentro de la retroalimentación de este mensaje se pueden dar también otras variantes. ¿Y cuáles pueden ser? ¿Cuáles tienes tú presente en este momento? Revisa todo lo que acabamos de ver de la comunicación, como tenemos el canal, el código, mensaje, el ruido, el contexto, y al decir retroalimentar, ¿a qué me estoy refiriendo propiamente? ¿Qué pasa cuando tú le quieres dar a conocer a otra persona alguna instrucción para poder hacer?
Un ejemplo, cuando viene y tu hermano menor tiene que ayudarte a recoger todos los juguetes. ¿Cómo se lo haces decir? ¿Cómo se lo mencionas? ¿Qué es lo que le dices en ese momento? Muy bien, hasta cierta manera le das un mandato, a cierto punto le das así una orden. Y esto en lo que te ayuda es en el momento, es el que te colabore, en que te ayude a poder guardar todo. Pero en realidad, ahí cómo se está dando este proceso de comunicación. ¿Será que va a ser bidireccional? ¿Será que solo es el mandato y no dejas escuchar qué es lo que tiene, por decir, a su favor? Si puedo, no puedo, después. Si te das cuenta, para poder ser una buena comunicación, tendría que ser de ambas personas, y como te acabo de decir, de manera bidireccional. De esta manera, pues, se puede dar esta decodificación de mejor forma, y no solo eso, puedes transmitir estas ideas, estos conceptos, todas estas generalidades de mejor manera. Habíamos hablado también que por medio del contexto y todo lo que tienes por acá, se podría dar esta retroalimentación. Es importante que este proceso, este pequeño punto de este proceso no se pierda. ¿Por qué no se debe perder? Porque es algo que te va a ayudar también a poder redirigir algunos elementos que te hacen falta y que en algunas ocasiones no te permiten definitivamente terminar este proceso de la comunicación. ¿Cuál es la ventaja de una buena comunicación? El poder mantener una relación social bastante buena. Eso te lo estoy diciendo no porque tengamos redes sociales y desde acá lo tengamos que trabajar, sino que también el hecho de que al momento que estás plasmando tus ideas en un papel por medio de un escrito, ya sea sencillo, ya sea breve, que esto te ayude también a poder complementar una tarea, te ayude a poder dar a conocer tus emociones y tus sentimientos de la mejor manera, y que pueda involucrar una buena redacción. No solo eso, cuidando los elementos también de la comunicación, así como se ha estado hablando, también puedes venir y conseguir que otra persona pueda entablar esa misma comunicación y que esto sea ameno, porque créeme que esto tiene mucho que ver también con la manera en que estás desarrollando tu tema o hablando con otra persona. ¿Sí? Por el momento llevamos ventajas, pero dentro de este proceso también podría haber desventaja al momento de no mantener una buena comunicación. ¿Y cuáles crees tú que pueden ser esos elementos claves que no ayuden a mantener una buena comunicación? Si aquí vemos algunos, yo te podría decir que al momento de quitar alguno, lo único que hace es venir y hacer que la comunicación ya no sea tan directa como en un principio, ¿verdad? Y es entonces donde se podría perder ya sea el canal, ya sea el código o el mensaje en sí. ¿Por qué? Porque puede haber mucho problema con la decodificación en cuanto al ruido también, o el contexto donde se esté dando que no sea el propicio para eso. Otro ejemplo de esto puede ser el hecho de que queramos hablar de un tema, pero hablemos muy bajito y que eso no nos beneficie, en un lugar donde es demasiado amplio y lo que necesitamos es que la modulación de nuestra voz sea amplia. Que puede ser también el hecho que no haya escucha activa por parte de la otra persona, o que no estemos utilizando el mismo código para poderlo dar a conocer, porque en el código tiene que ver si va a ser oral o si va a ser escrito y de qué manera lo vas a decir. Utilizando el vocabulario correcto, de las dos maneras, puedes también tener el producto final, que sería una muy buena comunicación. Al no tenerlo, sería el problema. Después de esto, pues el contexto que sea apropiado a lo que necesitamos. Y no solo eso, el tener presente que el comunicarnos correctamente nos ayuda a mantenernos bien, a mantener una tranquilidad, una armonía estable en cuanto al lugar donde estamos, y ante todo el poder decodificar de mejor manera nuestros mensajes para después darlos a conocer a otra persona. ¿Cómo puedes hacer que este tema sea válido allá en casa, contigo, con todos esos trabajos que ya tienes en tu portafolio? Bueno, número uno sería el hecho de poder tener este pequeño gráfico dentro de tus hojas de Aprendo en Casa, de tu portafolio, y aparte de eso también podrías tener alguna toma de notas que tiene que ver con cada uno de los conceptos que acabamos de ver. Después de esto podría ser el hecho de que trabajemos
un poco en cuanto a poder redactar algunas oraciones sencillas, darlas a conocer a otra persona y que te pueda decir, bueno, ¿se entiende o no se entiende? Para verificar si el canal, el código que estás utilizando, pues es el correcto. La otra podría ser el hecho de ponerte a platicar con otra persona adulta que tengas en casa y que esta persona te conteste y puedan entablar esa muy buena comunicación sobre un tema directo. Y ante todo, tener presente que el poder compartir con todas las personas que tienes a tu alrededor lo que aprendes en estos segmentos de Aprende en Casa es maravilloso, es fantástico. Siempre y cuando después ya puedas terminar de colocar todas tus cosas en su respectivo lugar, de dejar todo bien claro más que todo, y que si tienes dudas puedas buscar a otra persona que también te pueda ayudar a resolver esas dudas, o buscar en fuentes bibliográficas que también te den información y de esta manera pues poder completar de mejor manera el tema. Entonces, comparte con un adulto todo lo aprendido. Hoy en este segmento te recomiendo, como siempre, cuidar tu salud y también la de todas las personas que tengas a tu alrededor en casa. Lava constantemente tus manos con agua y jabón y espero poder acompañarte en una próxima. Hasta pronto.